Vamos a hacer un poquito más de lugar acá. Reversibles. Primero ponemos la negación, no regenerativos. Y el único ejemplo de no regenerativos es Carnot. No existe posibilidad de establecer un ciclo no regenerativo, es decir, que solo intercambie calor con las fuentes y que no tenga que regenerar ningún otro calor internamente en la máquina que no sea el ciclo de Carnot. Y obviamente, regenerativos. ¿Quiénes son los regenerativos? Stirling y Ericsson. Y ahora viene la pregunta. ¿Se acabaron acá los ciclos reversibles? ¿No existe posibilidad de que haya algún otro? ¿No regenerativo? Listo, ya está, ya lo cubrimos. Simplemente porque ya hemos optado por las adiabatic, digo, hemos optado como si lo hubiéramos creado nosotros. Ya fueron tomadas las adiabáticas para conectar, listo, ya se las reservó Carnot. Esta reserva las isocoras y tiene que regenerar, y esta reserva las isobaras y tiene que regenerar. Generación total, como habíamos aclarado, sin ninguna duda. Pero cabe la siguiente pregunta. ¿Existe alguna otra posibilidad dentro de este campo de los regenerativos reversibles? ¿Y cuántos más? En realidad, pensemos lo siguiente. No se pueden combinar entre ellos, ¿no, profe? ¿Cómo? Digo, no se pueden combinar entre ellos. No, Ah, no. A ver, yo interpreto por combinación lo siguiente. Que vos tengas, y lo voy a dibujar así muy rápidamente sin hacer el marco de referencia, sí, en sí. principio. Las dos isotérmicas. Acá tienes una diabática y acá tienes una isocora, por ejemplo. A ver si se entiende, ¿sí? No. Si por combinación, pregunta, estoy interpretando esto, no sé. Sí, Pero, profesor. claro, pero no. No porque vos acá no tenés intercambio de calor. Pero en este enfriamiento, y digo enfriamiento porque el recorrido del ciclo siempre es horario, Sí. claro, vos no podés regenerar esta cantidad de calor. No, este calor acá Ah, va a se ir a perdió parar a ya. la fuente fría Claro. y constituye la pérdida. Una pérdida adicional, además de este QU2, por supuesto. No puedo combinar una isobara con una. O sea, como poder puedo diagramarlo al ciclo, pero soné. Listo. Ya liquidé la posibilidad de regenerar la totalidad de calor. Tiene que hacerse con un par de isobaras o con un par de isocoras. Eso me permite la regeneración total y que no tenga que adicionalmente transferir calor. Más allá del Q1 y del Q2.
Ahora sí voy a hacer un dibujo un poquito más completo. La combinación no es posible. Digamos, no me lleva... No es posible lograr el objetivo. Yo puedo tener un ciclo donde tenga dos isotérmicas, una diabática y una isocora. Sí, pero no es reversible. Cumplo con la condición de tener las isotérmicas, pero no cumplo con las otras condiciones. Entonces vamos a tratar de dar la conclusión final acá para aportar a este cuadrito. Si lo cortamos acá y se acabó la historia, o si podemos agregar alguno más a los regenerativos. Repito, porque no regenerativo, listo, es el único. Se acabó la historia. Veremos o analicemos qué pasa en este grupo, en el grupo de los regenerativos. Siempre que la regeneración sea, descartamos de plano o asumimos total. Miren, yo voy a graficar un ciclo que en principio les va a parecer que es el Carnot. Bueno, voy a borrar este cuadro. Voy a borrarlo porque voy a hacer un poquito más de lugar. La idea es aportar si agregamos o si demostramos que podemos agregar a este grupo un número finito o infinito de casos de ciclos reversibles regenerativos. Serían las dos posibilidades. O se acabó acá, o agregamos un número finito, que a lo mejor tengan o no tengan nombre propio, o bien, la tercera posibilidad sería, ¿y si el número fuera infinito? O sea, si se pueden diagramar, diseñar infinitos ciclos reversibles, ahí tenemos las tres posibilidades que analizamos ahora. Entonces, ahora si me permiten, voy a borrar acá. Ya tenemos este cuadrito. Ya lo estamos pensando de esta manera. Miren. Ciclo. Un poquito más de lugar acá. Bien. Presión, volumen. Vamos a tirar las dos isotérmicas. Y dos procesos que en principio, si no damos algún detalle más, los podemos pensar como si fueran adiabáticas, ¿no? Miren, ahí va. Temperatura caliente. Temperatura fría. Uno, dos, bueno, las mismas referencias que estamos usando siempre, que son indistintas y esto no va a ser la cuestión. ¿Sí? Recuerden lo de la línea punteada, recuerden que acá tenemos la sesión de calor Q1, la clásica, la de siempre, acá tenemos Q2, ya lo vimos en las isotérmicas, qué tratamiento le damos. Claro, si yo se los presento así,
Usted dice, bueno, este es un Carnot, porque tenemos las isotérmicas TC, térmica caliente, la línea punteada, repito, no la hagan línea llena, porque limitemos el ciclo en el trazo más importante que le damos. Esto yo lo uso simplemente para hacer la referencia de la temperatura, ¿sí? Q sub 1 y Q sub 2. Y uno tiene todo el derecho de decir, y bueno, yo, por la tipo de curva genérica que estamos representando, 4,1 es la adiabática de compresión y 2,3 es adiabática de expansión. Bueno, eso sería Carnot. Es como volver al origen. Yo les digo, miren, en vez de conectar con dos adiabáticas, conectamos con dos politrópicas o un par de politrópicas, con la condición de que la politrópica de compresión tenga el mismo exponente que la politrópica de expansión. Quiero recordarles lo siguiente. El exponente de los procesos politrópicos, que llamábamos N o M, vamos a llamarlo M, era Cp menos Cv, perdón, menos C, Cv menos C. Ahí está. ¿Qué era un proceso politrópico? Son aquellos procesos que se realizan a calor específico constante. Se mantiene el calor específico particular de cada proceso. Los 4 procesos particulares llamados isocora, isobara, isotérmica y adiabática son 4 procesos politrópicos particulares, porque además de cumplir con alguna condición que la caracteriza, isotérmica, isobara, isocora, ya sabemos que mantiene la constancia de algún parámetro, y la adiabática, proceso que se realiza sin ¿qué? Sin intercambio de calor entre el sistema, fluido operante de la máquina, y el medio exterior. A través de un proceso adiabático, un adiabático reversible puro, no hay intercambio de calor. No se regeneran irreversibilidades en la compresión. Todo lo que sabemos y que le añadimos o sobreentendemos cuando hablamos de la adiabática reversible, además de todos los demás procesos. Cada uno de estos 4 procesos tienen un exponente característico. Como en la adiabática el calor específico particular del proceso vale 0, todo esto lo estoy repasando rápidamente porque está el antecedente que yo les decía, repasar estos conceptos, tenerlos ahí, tenerlos como herramienta, porque la están usando ahora para poder entender las deducciones, y en particular por lo que voy a decir ahora. En la adiabática, el calor específico, ¿cuánto vale? 0. No hay intercambio de calor, C vale 0. Y me queda Cp sobre Cv. ¿Qué nombre recibe la relación Cp sobre Cv? Exponente politrópico. K. Exactamente. El M se denomina particularmente kappa. Claro, justo le iba a preguntar eso, profe. Porque Ajá. me pareció haberlo visto en algunos lugares que ya lo llamaban directamente K. Claro, claro. Nosotros ahora lo estamos derivando del exponente general de todo proceso politrópico, y como incluimos a las 4 particulares, que son 4 politrópicas particulares, M se llama kappa porque es lo que resulta derivado de acá, Cp sobre Cv. Lo que pasa, lo que ocurre, es que
Generalmente se presenta primero kappa, no se habla del exponente m, y después la conclusión es la diabática, la isobárica, la isotérmica y la isocora son 4 procesos también politrópicos, porque cada una de ellas tiene su propio calor específico que se mantiene constante. Recuerden que el calor específico ya no es solamente privativo de la sustancia química que evoluciona, sino en los sistemas gaseosos ideales también participa el cómo evoluciona el sistema gaseoso. Si el sistema gaseoso evoluciona a volumen constante, el calor específico propio de ese proceso y de ese sistema, de esa composición química, es el Cb de esa sustancia, el calor específico a volumen constante. Si el sistema evoluciona a presión constante, el calor específico particular de ese sistema es el Cp de esa sustancia química. Quiere decir que tomemos aire, tomemos oxígeno, tomemos un gas operativo ahora como fluido intermediario. El oxígeno tiene su respectivo C sub P, su respectivo C sub B. Vale 0 en el caso de la diabática si comprimimos oxígeno adiabáticamente o expandimos. Y tiene un valor particular en una compresión o en una expansión politrópica. Y recuerden que las politrópicas están comprendidas entre la isotérmica y la diabática. Todos los procesos politrópicos que estamos considerando ahora, los infinitos, están comprendidos entre la isotérmica y la diabática. Es decir, en la isotérmica el M vale 1. En la diabática se llama kappa. Cuando el M es mayor que 1 y menor que kappa, incluimos a un conjunto infinito de politrópicas. Si le queremos poner valores, pongamos sustancia aire. M es mayor que 1. ¿Y cuánto valía el aire normalmente para el caso? ¿Cuánto valía el kappa para el caso del aire? 1,4. O sea que la relación entre el Cp y el Cb es 1,4. Por ahí en algún ejercicio de Termo 1 aparecía 1,401. Algunos pueden tomar 1,41, pero bueno, el clásico valor que uno toma, 1,4. Si fuera helio es otra cosa, como sustancia pura. Cambia el valor de kappa porque la relación Cp o Cb del helio es distinta. ¿Pero a qué me refiero? Que ahora, no ahora, recordemos que cuando estudiamos las transformaciones o se estudian las transformaciones, el calor específico no es solo privativo de la sustancia, sino también hay que agregarle otro condimento que es cómo evoluciona. Yo acá nombré infinitas politrópicas, comprendidas entre la isotérmica de exponente igual a 1 y la diabática de exponente igual a kappa. Y acá tenemos el ejemplo del aire. Pongamos un ejemplo. Supongamos que M vale, para estar acá, valor cualquiera. M igual 1,15. M igual 1,15 será el exponente de un proceso politrópico genérico, donde conociendo el Cp, el Cb, y en este caso M1,15, podría despejar ¿qué cosa?
el calor específico particular de ese proceso. En un proceso politrópico hay intercambio de calor, politrópico genérico. Cuando ya digo politrópico, no me refiero a los 4 particulares que forman parte, integran el grupo de las politrópicas, pero son solo 4 las particulares. El resto son infinitas. Y nosotros nos concentramos en aquellas que están comprendidas entre la isotérmica y la diabática. Y le voy a hacer un simple recordatorio. Nosotros dibujábamos la isotérmica y dibujábamos la diabática. Y este campo, acá intermedio, le poníamos zona de ¿qué? Zona de politrópicas. Ahí están comprendidas entre la isotérmica y la diabática las infinitas politrópicas cuyo exponente estaría comprendido entre 1, siempre vale 1, y el kappa que le corresponda a la sustancia. Aire, helio, argón, si fuera, por tomar ejemplo. Sustancia que se toma como siempre base en general es aire, pero por ahí hay algún ejercicio que le nombra helio, qué sé yo, para que vean cómo influye las características químicas, porque el caso del kappa del helio es 1,657, es más elevado. Bueno, pero eso es anecdótico, es característico de esa sustancia. Será el dato que me tendrán que dar adicional si voy a trabajar con esa sustancia. No viene al caso, no hace al razonamiento que yo quiero plantear ahora. También se puede dar el caso, profe, que N sea igual a kappa, ¿no? ¿Cómo? Y si M es igual a kappa, estoy en adiabática. No, caso particular, M igual a kappa, adiabática. O sea, yo estoy hablando, ojo, si quieren le pongo el igual acá, pero si M es igual a kappa, es igual a 1,4, es igual a kappa. Claro, es adiabática. Claro. Por eso a ustedes no les sonaba esto, M igual a kappa igual a CP sobre CB, porque yo estoy pensando de lo general a lo particular, cuando normalmente el estudio es al revés. Primero estudio la diabática, después estudio la politrópica y saco esta conclusión. Entonces volvemos al razonamiento. Yo elijo un M igual a 1,15. Conozco la sustancia, conozco el CP y el CB. Voy a hacer un poquito de limpieza acá. ¿Sí? Puedo obtener el C, el calor específico. Con el C puedo calcular la cantidad de calor que se transfiere. Simplemente diciendo esto. ¿Me van siguiendo el razonamiento? Tomo un M de 1,15. ¿Para quién? Para la diabática de compresión, perdón, para la politrópica de compresión 4,1 y para la politrópica de expansión 2,3. El mismo exponente. Y acá está la clave. O sea, mi ciclo que ahora estoy observando no es un Carnot. Es muy parecido en la representación genérica. Pero digo, en vez de ser 4,1 una diabática de compresión, es una politrópica de compresión de exponente 1,15. En vez de tener la adiabática de expansión 2,3, como ocurre en Carnot, tengo una politrópica de expansión. ¿De exponente cuánto? 1,15. El mismo exponente para la compresión que para la expansión. Si tengo el mismo exponente, el calor específico de la diabática de compresión y de expansión coinciden. Porque lo despejo de acá. ¿Estamos claros en eso? Si tengo un exponente definido, es igual para 4,1, el exponente de 4,1 es igual al exponente de la politrópica 2,3. Ambas comparten obviamente el calor específico. Decir que dos procesos tienen el mismo exponente, dos procesos politrópicos, es decir que ambos procesos tienen asociado el mismo ¿qué? Calor
específico. Y además, le voy a agregar algo que ustedes lo van a descubrir en algún ejercicio. El calor específico, caso del aire, para que lo vean mejor numéricamente, 1,15, cuando lo despejan de acá, le va a dar negativo. Negativo. ¿Puede ser posible? Sí. Le cambia el signo. Es la característica que ocurre cuando yo analizo las politrópicas comprendidas entre la isotérmica de exponente 1 y la diabática de exponente 4, de exponente 1,4, caso del aire, ¿no? Donde kappa vale 1,4. Por eso lo dejo en el mismo nivel. Y para ser más riguroso, decíamos, ponemos el igual acá si usted quiere. Cuando vale el igual estoy en la isotérmica, cuando vale el igual acá estoy en la diabática. Yo estoy ahora en el intermedio y fijo el exponente de la compresión y de la expansión. Fijé un valor cualquiera, yo puedo tomar otro valor. ¿Cuántos valores puedo tomar de exponente entre 1 y 1,4? Infinitos. ¿Cuántos ciclos puedo generar con esos infinitos exponentes de la politrópica de expansión y de compresión que reemplazan a las adiabáticas de Carnot? Infinitos. ¿Qué tipo de ciclo estoy generando? Ciclos regenerativos, porque ya abandoné a la adiabática. Listo. Ya adiabática es licencia patente de Carnot. ¿Y cuál es la conclusión? Que puedo diagramar, puedo generar infinitos ciclos reversibles regenerativos. Si conecto a las isotérmicas indispensables, condición necesaria pero no suficiente, con un par de politrópicas que tengan el mismo ¿qué? ¿Cómo se llama esto? Coeficiente. Exponente. 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 ¿Qué es lo mismo decir? Con un par de politrópicas del mismo ¿qué? Calor específico. Calor específico. Calor específico. Es decir lo mismo porque igual calor específico me conducen al mismo exponente. Claro. Cuando digo igual no me refiero a que este sea igual a este, sino que el exponente de la politrópica de compresión es igual al exponente de la politrópica de expansión. 1,15 en ambos. ¿Y cómo es la regeneración en este caso? ¿Qué me faltaría agregar? Y acá transformo lo que parece ser un Carnot, esquemáticamente hablando, lo transformo en un reversible genérico que no tiene nombre, porque son infinitos. Porque son infinitos. Son todos aquellos cuyo exponente esté comprendido entre 1 y el kappa que le corresponda al fluido. La regeneración es la siguiente. En una expansión adiabática, curiosamente, va a pasar al revés. Va a absorber calor. Y lo voy a hacer en color azul. Esto es lo curioso que ustedes deberían analizar, o me deberían creer en principio, porque lo estamos analizando sin valores numéricos. ¿Adiabática o politrópica, profe? Perdón, politrópica. Politrópica, se me cruzaron los cables. Ya, ya. Politrópica, exactamente. En una expansión politrópica se cede calor.
Usted dice, pero ¿cómo se va a ceder calor? Perdón, al revés. Porque me quedé con la regeneración de los otros ciclos. Discúlpenme, al revés. Porque esta es la curiosidad. Se absorbe calor. Acá se cede, ahí está. Ahí está el sentido de la regeneración. Te dicen, pero ¿cómo? El tipo se está enfriando, el fluido se está enfriando entre el estado 2 de temperatura TC y el estado 3 en lo que respecta al análisis del Q, ¿no es cierto? Porque todo esto lo estoy analizando por primer principio de la termodinámica, Q igual a delta U más L, si quiero analizar parcialmente cada proceso. Y en lo que respecta a Q, voy a borrar esta parte, que es clave el mismo exponente, y después lo vuelvo a reiterar y con esto vamos a terminar la clase de hoy. Tomamos lista y terminamos. Usted tiene clase ahora, ¿no? A continuación. En inglés. Bien. Entonces, ahí está QR. ¿Pero por qué es así? Y nosotros lo vamos a analizar en módulo. Porque recién yo les comenté que si ustedes prueban con un exponente comprendido entre 1, que corresponde a la isotérmica, y el kappa del fluido, tomé aire, el 1,4, y hemos elegido un valor cualquiera, 1,15, 1,20, el que ustedes quieran, uno comprendido cualquiera, respetando que el exponente de esta sea igual al exponente de esta, el calor específico le da negativo. Entonces, cuando ustedes operan acá, hacen TF, temperatura fría menos temperatura caliente, les daría negativo, pero el calor específico, ¿qué hace? Les cambia el signo. ¿Y acá qué harían? TC menos TF, variación positiva, claro, el tipo está asumiendo que el signo me da ahora el sentido de la transferencia de calor positivo, pero el calor específico le cambia el signo. En una compresión politrópica, la que va de 4 a 1, se cede calor. La misma cantidad de calor se absorbe en la expansión politrópica, si uno hace el balance por primer principio, y el calor que se cede en 4,1 es el que se regenera y se absorbe en 2,3. A través también de un intercambiador de calor exactamente igual que en el Stirling y que en el Ericsson. Entonces, en este ciclo que no tiene nombre, que es un ciclo regenerativo genérico, digo genérico porque no tiene la particularidad que tiene el Stirling, y ya está patentado, podríamos decir, y que el Ericsson, porque ¿cuántos ciclos reversibles estoy generando? Cambiando simplemente el exponente, o lo que es lo mismo decir, cambia el calor específico negativo de las politrópicas que conectan las isotérmicas. Infinitos. Y el calor regenerado es el producto del calor específico, sabiendo que les va a dar menor que 0, negativo en todos los casos, multiplicado por TC menos TF, para hacerlo general. Pero ¿qué pasa? Como el C le cambia el signo, el módulo ¿dónde lo tendríamos que poner? Acá. Porque ya no basta con decir TC menos TF, porque si este es negativo siempre me lo va a cambiar. Ese es el calor regenerado en un proceso politrópico, en un ciclo compuesto por 2 isotérmicas y 2 politrópicas del mismo exponente, que es lo mismo decir, y 2 politrópicas de igual o de idéntico calor específico.
Este es por unidad de masa, como lo hacemos siempre. Y lo curioso es que el sentido de circulación cambia. En la compresión se cede calor y durante la expansión absorbe. Y este reciclaje, concretamente y más académico sería decir, esta regeneración interna en la máquina ocurre a través de un intercambiador de calor, igual que en Stirling, igual que en Ericsson. Estos ciclos evidentemente no tienen nombre. Cuando la diversidad es enorme, cuando la cantidad es infinita, obviamente, bueno, esto normalmente tampoco se comenta. En el texto de García está comentado esto, pero yo lo comento en el apunte también, lo reafirmo en el apunte. La pregunta que podríamos hacer, conclusión final, termina la clase de hoy, tomo lista y se pueden retirar, es: ¿cuántos ciclos reversibles se pueden concebir? Y uno dice, no regenerativo uno solo. ¿Quién es? Carnot. Y no regenerativos, no se queden con Stirling y Ericsson. Le tienen que sumar la siguiente respuesta. Se pueden concebir infinitos ciclos reversibles regenerativos si conectamos el par de isotérmicas, condición indispensable, con un par de politrópicas que tengan el mismo exponente, o lo que es lo mismo decir, idéntico calor específico. Así que la conclusión de la clase de hoy es, después de haber visto los ciclos reversibles, uno solo no regenerativo, infinitos no regenerativos, uno solo no regenerativo, infinitos regenerativos, de los cuales dos tienen nombre propio y son particulares. Stirling, ¿y quién más? Ericsson. Ericsson. Bueno, vean la parte de los ejercicios, vean las deducciones. Hay un ejercicio que se refiere a la deducción del rendimiento térmico, lo comentamos rápidamente, pero ya la clase que viene, antes de pasar a los ejercicios, quiero avanzar más con la teoría y pasamos a los ciclos de las máquinas térmicas a gas. Es decir, me estoy refiriendo a los Brighton. ciclos, ciclo Otto, ciclo Diesel, siempre desde el aspecto teórico, pero teniendo como marco de referencia lo que acabamos de ver. Bueno, les tomo lista para que no lleguen más allá y ya están muy sobre la hora de la clase.